Bienvenidos nuevamente la gente de objetos. Bueno, hoy tenemos una clase un poco más heavy, digamos más complicada, necesitamos un poco más de atención. Son varios conceptos bastante abstractos y acá donde se nota la gran diferencia entre el paradigma de programación procedural y el orientado a objetos, que nos provee una serie de elementos que si los sabemos aprovechar bien en el código realmente nos da una gran ventaja, digamos, ¿no? Vamos a hablar sobre clases, herencia, interfaces, clases abstractas, polimorfismo. Vamos a ver de qué se trata esto. Y por supuesto vamos a necesitar hacer varias experiencias de código para comparar, para comprobar y probar cada una de estas bondades, ¿sí? Bueno, es una muy buena práctica de diseño el utilizar la regla de encapsulamiento. ¿Qué dice la regla de encapsulamiento? Básicamente dice atributos privados y métodos públicos. Entonces, de esa manera nos aseguramos de que nadie desde afuera se vaya a meter con la lógica interna de nuestro objeto, digamos, ni acceda a lugares que no tiene que acceder. La herencia, ¿sí? La herencia... las relaciones de herencia es una primera forma que tenemos de reuso de código en el paradigma de orientación a objetos. Eh, Acá dice que flexibiliza el diseño de clases. No sé si estoy tan de acuerdo con eso. Sí me permite de alguna manera reutilizar todo lo que un objeto sabe hacer y todo lo que un objeto conoce, a partir de no tener que implementar todo lo mismo en el hijo. Es una gran forma de reuso de código, pero no sé si es tan flexible en el sentido de que una vez que nosotros establecemos una relación de herencia, bueno, ya el diseño orientado a objetos se endurece un poco y esa clase es derivada de otra, ¿no? Entonces es una relación fuerte, digamos, ¿no? Es decir, dicho de otra manera, no voy a poner una herencia si tengo dudas. Es decir, si estoy dudando, más bien prefiero una asociación, es decir, que un concepto tenga, bueno, que un objeto tenga conocimiento de otro a través de una referencia que apunta hacia otro objeto, pero no pondría una relación de herencia. Cuando pongo una relación de herencia es cuando ya estoy seguro de que eso va a funcionar de esa manera, ¿sí? Bueno, entonces en una herencia vamos a tener este símbolo en el diagrama UML de clases, y acá arriba va a venir la clase padre, o la superclase, o la clase más genérica, y acá abajo va a venir la clase más específica o la subclase, ¿sí? Acá arriba va a estar persona, y acá abajo va a estar profesor o estudiante o lo que sea, ¿sí? Un, un subtipo, digamos, de la clase persona, ¿sí? Se heredan todos los atributos, todo lo no privado se hereda. Sin embargo, cuando uno crea un objeto, supongamos que esto fuera persona y esto fuera profesor, cuando uno crea un objeto profesor, sin embargo, va a estar disponible todo aquello que es de persona también. Pero en principio sí es cierto, se hereda todo lo no privado. Vamos a usar la palabrita clave extends. Extends. Vamos a decir public class, subclase, extends superclase. Así que luego de la palabrita extends viene un único nombre de clase, que en este caso sería la de la superclase. En Java todas las clases, ya lo hemos dicho, derivan de la clase object. Así que, es decir, no necesito decir extends object. No, ya eso es por defecto en todos los casos. En todos los casos. Siempre allá arriba de la jerarquía va a estar la clase object. Yo puedo tener una relación jerárquica de muchos niveles, es decir, puedo tener una subclase que divide una superclase, que esta a su vez deriva de otra, que esta a su vez deriva de otra, de otra, de otra, de otra, de otra. ¿Sí? Bien, acá es una de las cuestiones, la implementación de la herencia, es una de las cosas que también hacen que los lenguajes orientados a objetos pierdan tiempo en tiempo de ejecución para recorrer todo este árbol de jerarquías, ¿no? Cosa que en el lenguaje procedural no ocurre. Pero bueno, bien vale la pena pagar ese costo en rendimiento por las ventajas que nos da la herencia. Acá tenemos el caso de empleado, gerente, programador. Se dice que una relación de herencia es una relación de tipo es un o es una, es decir, un programador
es un empleado. Un gerente es un empleado, ¿sí? Es una relación que va de abajo hacia arriba, ¿sí? Eso yo lo llamo upcasting, de abajo hacia arriba es seguro, es decir, todo programador es un empleado. Sin embargo, el downcasting, es decir, el ir de empleado hacia abajo, no es seguro. Es decir, yo no puedo decir que todo empleado es un programador. ¿Mm? Es decir, un empleado es un empleado, pero yo puedo sí decir que un programador es un empleado, porque el programador es lo propio del programador más todo lo que ya es empleado. Entonces, un programador en sí ya es un empleado. Pero un empleado no necesariamente es un programador o un gerente, ¿sí? Es decir, eso hay que tenerlo bien claro, ¿sí? Es decir, que el upcasting es seguro, porque yo siempre voy a decir que un programador es un empleado, pero el downcasting no lo es. Y más en tiempo de ejecución podría dar un error de runtime si estamos haciendo alguna presunción de ese estilo, ¿sí? Las clases, después vamos a ver, porque hay un capítulo especial para ello, las clases se agrupan en paquetes, ¿sí? Cuando yo desarrollo una aplicación Java y no indico ningún paquete, están todas metidas ya en un paquete que es el paquete de la carpeta actual, donde tiré todas las clases, ahí ese es el paquete actual. Pero si no, yo puedo empaquetar las clases en grupos, agruparlas por afinidad, por ejemplo, qué sé yo, desarrollo un framework para el manejo de archivos, de acceso directo, por ejemplo, bueno, lo podré meter todo en un paquete que se llame acceso directo, ¿sí? Pero, entonces yo las puedo agrupar ahí adentro, podemos saber cómo se hacen. Bueno, el estar o no agrupado en el mismo paquete afecta a los permisos. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener, si yo tengo una relación de herencia entre una superclase, entre una clase y sus subclases, y están en diferentes paquetes, los permisos no se comportan de la misma manera. Por ejemplo, si yo tengo algo de tipo friend, por ejemplo, int a en la clase es algo friend, porque no le puse yo el modificador de acceso, si lo quiero heredar, digamos, en una subclase, digamos, que está en otro paquete, eso no es posible, ¿sí? No sería posible utilizar ese atributo, digamos, en la subclase, que está en el paquete 1. Ahora bien, la subclase que está en el paquete 2 sí lo puede utilizar, es accesible. Lo friend dentro del nuevo paquete es accesible. Lo public es accesible dentro y fuera del paquete que contiene la clase. Lo protect es utilizable dentro y fuera del paquete. Generalmente todo aquello que pretendemos que sea heredado lo vamos a declarar de tipo protect. Todo aquello que es de tipo private no va a ser, no es heredable, ¿sí? Es decir, no es visible, digamos, en la subclase. No, no podemos hacer referencias a ellos directas en la subclase. Lo privado no sé. La sobreescritura, el overriding. La sobreescritura, para poder hacer la sobreescritura, ¿qué es la sobreescritura? Es cuando yo en una subclase estoy heredando un método de la superclase, pero yo no quiero que haga lo mismo que la superclase, yo quiero hacer otra cosa, ¿sí? Yo tengo un método, no sé, grabar en la superclase, pero en la clase derivada ese método grabar se hace sensiblemente diferente, ¿sí? Entonces yo ahí voy a tener que hacer un overriding, ¿sí? Puedo aprovechar parte del código de la superclase si quisiera, o incluso desde adentro del método que estoy sobreescribiendo, podría llamar al método de la clase, de la superclase. Pero en realidad lo que estoy haciendo un comportamiento distinto, es decir, estoy diferenciando al hijo de su padre, ¿no? Es decir, tiene un comportamiento distinto en el hijo. Es decir, una cosa es guardar en el padre y otra cosa es guardar en el hijo, ¿sí? Para poder hacer overriding, sí o sí la asignatura de los métodos tienen que ser iguales. ¿Se acuerdan la asignatura, no? La signature era igual retorno, igual nombre de método, igual cantidad y tipo de datos de los argumentos, ¿sí? Tienen que ser iguales para poder cambiar. Otra de las reglas es que los modificadores de acceso no pueden ser más restrictivos que los del método heredado, ¿sí?
si yo tengo algo protect, no lo puedo declarar private, ¿sí? Lo podré declarar o protect o public en el derivado. ¿Sí? Puedo ampliar los permisos, pero no restringirlos. ¿Sí? Y las excepciones, es decir, los errores que pueda generar el método del padre, en el método que yo estoy sobreescribiendo, van a tener que ser en las mismas excepciones o una subclase de ellas. ¿Sí? Es decir, que no puedo ampliar la cantidad de errores que voy a lanzar, digamos, o no puedo ser más generalista, digamos, en los errores que voy a lanzar en el método que estoy sobreescribiendo. Bien, acá se hace uso de la cláusula this, de la cláusula this y Zapper, ¿sí? Zapper es muy importante porque es igual que this, funciona igual que this, ¿sí? Que ya lo hemos visto, pero nada más que Zapper apunta al padre. Y si yo dijera Zapper.Zapper, ¿a dónde apuntaría? Estaría apuntando al abuelo, es decir, el padre del padre. Y así puedo seguir haciendo Zapper, 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 para subir en la jerarquía. Pero, por ejemplo, si yo tengo esta clase que se llama Sport Coupé, que deriva de auto modelo base, y tengo un método getAccessories, yo puedo decir que como esta clase Sport Coupé agrega un accesorio, un atributo accesorio, yo puedo decir que yo puedo sobreescribir el método getAccessories en Sport Coupé, pero quiero que haga lo mismo que hace automodelo base, pero que le agregue el atributo accessories, que es algo propio de Sport Coupé. Bueno, para eso es una forma de reuso de código. Con la cláusula Zapper invoco al método getAccessories del padre y le concateno, digamos, este otro atributo. Es decir, no tengo que escribir todo el código de vuelta, si ya lo tengo hecho en el padre, no tiene sentido. ¿Sí? Esto es un gran uso para reusar código de la cláusula Zapper. Si no, tengo que escribirlo todo completamente. Por ejemplo, digamos, si getAccessories en el padre no tiene argumentos, esto que está sucediendo acá es un overriding, es decir, estoy sobreescribiéndolo. Ahora bien, si yo además amplío la clase Sport Coupé y le agrego un getAccessory propio que recibe un string, bueno, yo acá puedo usar la clase this. This lo que va a hacer es llamar a getAccessory. GetAccessory a su vez va a hacer Zapper de la otra y le va a agregar accesorio y me lo va a devolver a esto. Y le va a agregar las opciones. ¿Sí? Esta es una forma de reusar el código dentro de la misma clase, ¿sí? De invocar un método dentro de la misma clase y a su vez también dentro de la clase padre. Bien, generalmente cuando vamos a hacer herencia en la superclase, lo que siempre recomendamos es que se escriba, que se cuente con un constructor nulo, ya sea porque lo puso Java o porque nosotros explícitamente escribimos el constructor nulo. Por ejemplo, la clase parent acá no está cumpliendo con esa regla. ¿Sí? Evidentemente está mal hecho esto, no está bueno tener una superclase que no tenga un constructor nulo. Después tenemos la clase child, que deriva de parent, pero fíjense en ustedes que child tiene un constructor que llama, ¿sí?, al constructor de la clase padre pasándole un string. Esto funciona, ¿sí? Como funcionar, funciona, como compilar, compila, pero no es muy ortodoxo, ¿sí? Porque acá deberíamos tener un constructor nulo implementado en parent. Así que bueno, Zapper le pasa el argumento y en realidad estaría ejecutando esto y estaría inicializando al atributo name, que es visible, digamos que va a ser heredado por child, con la palabrita nombre. ¿Sí? Con la palabrita nombre. Eso es lo que, de esa forma estaría un constructor hijo reutilizando el código del constructor padre. Siempre tiene que ser la primera instrucción. ¿Sí? Zapper o this son la primera instrucción de un constructor. Bien, ¿qué es una clase abstracta? Bueno, además de la herencia, nosotros en programación orientada a objetos, como dije, es un diseño incremental, es decir, no necesariamente necesitamos tener todo absolutamente definido
para implementarlo. Por lo tanto, podemos crear clases abstractas que, ¿cómo sería una clase abstracta? ¿Por qué implementar una clase abstracta? ¿Cuándo es una clase abstracta? Una clase es abstracta cuando tiene uno o más métodos abstractos. ¿Por qué tengo métodos abstractos? Bueno, porque no conozco la implementación. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo la clase, no sé, cosa que vuela, ¿sí? La voy a llamar así, cosa que vuela. Entonces, ¿tiene el método volar? Sí, tiene el método volar. Yo sé que existe el método volar. Entonces, puedo declarar en forma abstracta la clase cosa que vuela y puedo declarar en forma abstracta, como abstracto al método volar. ¿Por qué? Porque yo sé que existe volar, pero no te puedo dar la implementación, no te puedo dar el código. ¿Por qué? Porque depende cuál sea la cosa que vuela, cómo será el método volar. Por ejemplo, si yo derivo avión de cosa que vuela, entonces yo sé cómo implementar el método volar. Yo sé cómo implementar el método volar, porque sé cómo vuela un avión. Ahora, si yo derivo helicóptero, la clase concreta de helicóptero, de la clase concreta es la que está, la común, la que está implementada totalmente, ¿no? La clase helicóptero deriva de la clase abstracta, cosa que vuela, y el método volar de un helicóptero es muy diferente al de un avión y lo puedo implementar, porque lo sé. Ahora, cosa que vuela, sabe que existe el método volar, pero no lo puede implementar. Es esa la cuestión con las clases abstractas. Es cuando sabemos que existe el método, pero no tenemos manera de poder implementarlo. Entonces lo tenemos que declarar en forma abstracta. Bien, nosotros podemos declarar la clase abstracta sin declarar ningún método abstracto o pudiendo tener uno o más métodos abstractos implementados. Cuando yo derivo de una clase abstracta tengo dos alternativas. O implemento los métodos abstractos que me faltan y esa es una clase concreta, o bien implemento ninguno o alguno de los métodos abstractos y como me quedan métodos abstractos sin implementar, estoy forzosamente a declararla abstracta también, ¿sí? Es decir, que yo puedo tener relaciones jerárquicas de herencia entre diferentes clases abstractas. Bien, continuemos. Para declarar una clase abstracta es modificador de acceso, generalmente public, abstract, class y el nombre de la clase, ¿sí? Abre y cerrar llave. Es decir, lo único que tengo que hacer es añadir la palabrita abstract delante de la clase y en el caso de los métodos le tengo que añadir la palabrita abstract antes del tipo de retorno que va a tener el método, ¿sí? Bueno, si se entendió el concepto de clase abstracta, que no es sencillo de entender para aquellos que venimos de lo procedural, donde necesitamos saber el código absolutamente de todo, si no quedó muy claro, le digo a la gente que viene de C, por ejemplo, que recuerde en C o revise los libros, fíjense en el quicksort. ¿Qué pasa con el quicksort? El quicksort era, de alguna manera, tenía un problema el quicksort, que tenía todo el código de cómo hacer el quicksort, el algoritmo del quicksort, pero hay un pequeño problema, no sabía qué ordenaba. Es decir, sabía cómo era el algoritmo para hacer el quicksort, pero no sabía qué cosa está ordenando. ¿Y quién sabe qué cosa está ordenando? Y lo sabe el programador que va a usar el quicksort en ese momento. Entonces le teníamos que pasar un puntero a una función que decidía qué elemento iba antes y qué elemento iba después. ¿Se acuerdan? Los famosos punteros a funciones, ¿no? Que yo expliqué en algún momento cómo era el tema de los punteros a funciones. Bueno, es medio parecido a esto, ¿no? Es como que tenés el código del quicksort, pero no sabes específicamente cómo una parte de ese código cómo la vas a resolver. Bueno, en el caso de ese se resuelve esto con punteros a funciones, donde vos le pasás en el momento de usarlo el puntero a la función que corresponde y Quicksort internamente usa ese puntero. Entonces dice, bueno, es una función de callback que me mandó el usuario y yo la uso, punto. Acá es medio parecido, es decir, hay una parte del código que solamente el que va a implementar esto lo va a saber, pero el que diseña esto en un primer momento no lo sabe. Así que nosotros tenemos que entender que tenemos que uno como programador hay veces que hace un doble rol. El rol de class designer, un tipo que diseña clases, y un client programmer, es decir, un programador que va a ser él
va a usar, digamos, el diseño que usó otro, ¿sí? Entonces, una cosa es cuando estás diseñando, otra cosa es cuando estás usando o implementando, ¿sí? Bueno, llegamos a las interfaces. Son muy similares a las clases abstractas, pero podríamos decir que es el sumum o la exageración total de una clase abstracta. La interfase es cero implementación. Es cuando sabemos que algo existe, que tiene determinada estructura, que tiene determinados métodos, que uno delimita algo con esa interfase, pero no tiene implementación de ninguno de los métodos. También se pueden declarar constantes, digamos, dentro de una interfase. Y también, como un aporte más a la confusión general, también podemos tener relaciones de herencia entre las interfaces. De hecho, les pido que revisen un poquito el Framework Collection y van a ver que hay relaciones de herencia entre las diferentes interfaces que definen ese framework. Básicamente es una clase abstracta pura, digamos, una interfase. Es decir, son todos cero implementación. Por lo tanto, en una interfase nunca van a encontrar el abrir y cerrar llaves, ¿sí? Van a ser todos declaraciones, ¿sí? Van a ser todos declaraciones. Es un contrato, bueno, acá tienen la definición, les pido que las lean y demás, pero básicamente también las interfaces nos sirven para romper un poco el problema este que tiene que tiene Java, digo, que solamente admite herencia simple. Es decir, en Java solamente tenemos herencia simple, mientras que en C++ tenemos herencia múltiple, ¿no? Entonces, en Java siempre vos vas a derivar de una única superclase, no puedes derivar de más de una superclase, ¿sí? Para evitar conflictos y demás, por una cuestión de diseño y demás, siempre tenés una única superclase. Pero lo que sí podés hacer es implementar, por eso se utiliza la palabrita implements, podés implementar muchas interfaces, ¿sí? Una lista de interfaces, las separás por comas. Es decir, podés implementar muchas interfaces. Entonces, podés derivar de una sola clase, pero tener n interfaces implementadas. Cuando vos decís que implementás una interfaz, vos estás diciendo que estás implementando ese contrato, ¿no? Entonces hay un contrato que te dice que usted necesita implementar 2 o 3 métodos, bueno, que son los que están declarados en la interfase. Cuando vos decís implements tal interfaz, estás obligado a implementar esos métodos, ¿sí? Si no, el código no va a compilar, ¿sí? Bueno, esto ya lo dijimos. El diagrama UML, cuando superguía, seguir guía y está implementando la interfaz guía, se dibuja de esta manera, ¿no? Se dice que seguir guía implementa la interfaz guía, ¿eh? Entonces tenemos public interface guía, tiene el método public void seguir guía, este public es redundante, si hubiera puesto void seguir guía se asume que son public, todos los métodos son public, en una interfase, y todas las constantes son estáticas. Entonces seguir guía va a decir public class seguir guía implements guía. Si superguía implementara más de una interfase, acá tenemos que poner coma y poner los otros nombres de interfase y estaríamos obligados a implementar el método seguir guía de esta interfase y todos los métodos que indiquen las otras interfaces, ¿sí? Una interfase puede declarar muchísimos métodos o incluso ninguno, y poder tener muchísimas constantes o incluso ninguna. Es decir, que yo puedo declarar una interfaz vacía, sí, se puede. De hecho, existe la interfaz serializable, está vacía y dice, bueno, una clase, una interfase vacía, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para marcar a esa clase como de ese tipo, porque también una interfaz, una clase abstracta, una clase concreta, si bien uno no pretende crear objetos de una interfase ni tampoco crear objetos de una clase abstracta, sí son tipos de datos válidos, y como tipo de dato yo puedo decir que seguir guía es tanto del tipo seguir guía como también del tipo guía, del tipo guía. Y eso tiene que ver con el tema que vamos a ver ahora, que es polimorfismo, que tiene un poco que ver con los tipos de datos, ¿no? Es decir, el polimorfismo es un concepto bastante sutil, no es tan sencillo de explicar, pero creo que se entiende
un poco más con un ejemplo que con la definición, porque en realidad la definición te dice que un mismo código va a tener diferentes efectos dependiendo del contexto de ejecución que se le va a dar a ese código, ¿no? Lo cual esto es muy, muy potente, digamos, en términos de programación, pero creo que se va a entender un poquito más con un ejemplo, y para un programador novato que recién empieza en objetos, no pidamos que vaya a hacer código polimórfico todos los días, digamos, ¿no? El dynamic binding es algo que se resuelve en tiempo de ejecución y es otra de las tantas razones por qué los lenguajes orientados a objetos son mucho más lentos que los lenguajes tradicionales, procedurales, ¿no? Es porque también en tiempo de ejecución se tiene que resolver esto. En tiempo de ejecución tiene que saber o recorrer la jerarquía de herencias para poder crear un objeto compuesto por varios ancestros, y también va a tener que resolver en tiempo de ejecución cuál es el método correcto que tiene que ejecutar el lenguaje, ¿sí? Vamos a verlo como un ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos una clase escuela que recibe, que tiene un método display, y recibe algo de tipo empleado, es decir, hay que pasarle un objeto de tipo empleado. Cuando recibe algo de tipo empleado, lo que va a decir es mostrar en pantalla la información del empleado es tal cosa, y toma la referencia a esta E que recibe y llama al método getDetails, ¿sí? El getDetail. Ahora bien, el método getDetail está implementado en la clase empleado y también está sobrescrito en la clase profesor, ¿sí? GetDetail es sobrescrito en la clase profesor y viene de la clase empleado, que también está escrito, ¿sí? Un método concreto, ¿no? Bien, y escuela recibe algo de tipo empleado. Bueno, yo puedo decir que escuela tiene una excelente implementación orientada a objetos. Porque fíjense en ustedes que la persona que diseñó escuela podría haber puesto acá, en vez de empleado, podría haber puesto profesor. Pero ¿cuál sería el problema de haber puesto profesor ahí? Que esta clase escuela, este método, tendría que ser usado por todos los profesores y no podría ser usado por los empleados, en principio. ¿Por qué? Y porque un empleado no necesariamente es un profesor. Sin embargo, todo profesor es un empleado, con lo cual, lo que queremos decir con esta regla de diseño que estamos poniendo acá, es que tenemos que hacer los diseños lo más abstracto posible. Siempre allá arriba en la jerarquía de clases van a estar las interfaces y las clases abstractas. Y mucho, pero mucho más abajo van a venir las clases concretas. Si solamente tenemos clases concretas arriba en el diseño orientado a objetos, les digo, no es un buen diseño orientado a objetos. Y después, los métodos que hagamos de las diferentes clases siempre traten de ir lo más alto posible en la jerarquía. Cuanto más alto vayan en la jerarquía, digamos, si lo pudiera dibujar, las jerarquías serían, cuanto más arriba es más abstracto, cuanto más abstracto es más perfecto, es más... como yo digo, es lírico, es maravilloso, es poesía pura, digamos, ¿no? Cuanto más arriba nos vayamos, más reusable es, más estable es, más invariable es, más estable va a ser el código y mejor, digamos, menos problemas te va a traer. Cuanto más abajo nos vamos en la jerarquía de clases, más concreto, más específico es y más propenso a que tengamos que cambiar ese código. Así que, por lo tanto, cuanto más abstracto podamos declarar las cosas, mejor. Entonces, acá escuela fue perfecto lo que hizo porque lo declaró de tipo empleado. La ventaja que tiene esto que yo a display le puedo pasar cualquier cosa empleado y cualquier cosa profesor. ¿Por qué? Porque profesor es un empleado, porque tiene una relación de herencia con empleado. Esta flecha me está garantizando que todo profesor es un empleado. Entonces, por lo tanto, acá le puedo pasar también algo de tipo profesor. Y de cualquier otra cosa que mañana invente derivado de empleado. Entonces, el polimorfismo es la capacidad, fíjense en este código, yo creo un empleado y guardo la referencia de empleado. Hasta acá, nada del otro mundo, todo normal. Acá creo un objeto profesor, lo guardo en una referencia de tipo profesor. Hasta acá, nada del otro mundo, todo normal. El problema viene en esta línea, que yo declaro algo de tipo empleado, pero le estoy asignando una referencia de tipo profesor, que acabo de crear, un objeto profesor. ¿Yo puedo crear un objeto profesor y asignarle una referencia empleado? Sí, puedo.
¿Por qué? Porque un profesor es un empleado. El tema y el polimorfismo entra a jugar este concepto acá. Cuando creamos el objeto escuela, recuerden que el método display recibe algo de tipo empleado. Entonces, cuando recibe E1, estamos todos, no hay duda, es decir, recibe un empleado, el E1 es una referencia de tipo empleado, estamos todos contentos, llama el getDetail de empleado, está clarísimo. Cuando recibe algo de tipo T1, cuando recibe algo de tipo T1, acá empiezan los problemas, porque decimos, bueno, T1 es un profesor, ¿sí? Y llama al método display, pero ¿qué pasa? El método display pretende recibir algo de tipo empleado y yo le estoy mandando algo de tipo profesor, pero como profesor es un empleado, no hay ningún problema, es totalmente válido y lo acepta el método. El tema es, o la pregunta del millón es, en el caso de T1, que es el profesor, que apunta a un profesor, la referencia apunta a un profesor, ¿qué método getDetail va a ejecutar Java? ¿El del empleado o el del profesor? Bueno, va a ejecutar el del profesor. Y ese display, en el caso de uno, va a ejecutar al de empleado. Es decir, son códigos totalmente diferentes. Es decir, según el contexto, va a ver para dónde va. Si dispara el código del padre o si dispara el código del hijo. ¿Sí? Eso lo define a través de algo que se llama Dynamic Binding. Es una característica del lenguaje orientado a objetos, no solamente de Java. Y esto es un código polimórfico, digamos, ¿no? Porque tenemos referencias de tipo empleado, pero le estamos pasando cosas de tipo profesor también. Bueno, como broche de oro tenemos acá E2, que tiene una referencia de tipo empleado, pero le estamos asignando un objeto profesor. En realidad, E2 no hay ningún problema, funciona porque todo profesor es un empleado. Esto funciona y E2 está apuntando en realidad al heap a donde se encuentra un objeto de tipo profesor. Con lo cual, polimórficamente, cuando le pasemos la referencia E2 a display, lo que va a hacer no es ejecutar el getDetail de un empleado, va a ejecutar el getDetail de un profesor, porque este E2 está apuntando a un profesor. ¿Sí? Esto es muy potente y nos puede resolver, digamos, un montón de líneas de código. Digamos, no necesito yo, digamos, un programador novato en objetos que no entendió nada de polimorfismo, estaría diciendo, che, qué macana, voy a tener que implementar otro método public string display que en vez de un empleado reciba un profesor. Digamos. Eso sería un error garrafal y extraordinario porque no entendieron nada de polimorfismo. No, dejalo así, que va a andar perfectamente porque Java es polimórfico y la única manera de que ustedes vengan y hagan una barbaridad como esa de implementar otro método más acá que reciba profesor es porque no cursaron conmigo. Nada más. Bueno, los dejo entonces. Este video véanlo varias veces porque realmente tiene muchísimos conceptos bastante complicados que lo vamos a ir viendo también con ejemplos de código. Muchas gracias.